Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les traigo este tutorial donde les voy a mostrar este addon totalmente gratis para crear renders dentro de Blender estilo pixel art. Listo chicas y chicos, antes de comenzar con el video no olviden darle like al video, realmente me ayudará para que YouTube me promocione los canales de 3D. También si tienen alguna sugerencia de nuevos tutoriales que quisiera que realizara, pues me pueden dejar en los comentarios. Para aquellos que son nuevos y llegan a mi canal por casualidad o por cosas del destino, pueden suscribirse, activar las notificaciones y en la descripción podrán encontrar el link al grupo de WhatsApp de Amantes del 3D. Es un grupo de WhatsApp donde hay varios artistas y especialmente principiantes, para aquellos que tengan dudas y quieran aprender más sobre este mundo del 3D. También pueden chequear los videos que hay en mi canal sobre modelado, texturizado, rigging, animación y algunos addons que hay ahí. Y pueden también apoyar el canal yendo a mi página de Ko-fi, el link está en la descripción del video. Allí podrán encontrar algunos archivos que pueden descargar totalmente gratis o que pueden comprar, o también podrían dejarme una propina. Listo chicos, entonces comencemos con el video. Listo chicas y chicos, el addon que van a descargar, que vamos a descargar y que les voy a mostrar es este Pixel Art addon. Les voy a dejar este link en la descripción del video. Básicamente vienen a este link, acá está, es totalmente gratis. Le ponen 0 y pues le dan comprar. Yo ya lo tengo, me sale comprar de nuevo porque ya lo tengo. Los va a redireccionar a otra página donde tienen que poner su correo y ahí van a poder descargarlo totalmente gratis. Listo, ya dentro de Blender pues lo instalan normalmente. Por si no saben, pues les voy a recordar cómo instalar un addon. Van a Preference, acá Addons, le dan a instalar, buscan donde esté, en la ubicación que hayan puesto su addon y lo seleccionan y él automáticamente se le va a instalar. Tienen que buscarlo acá, por lo menos tienen que asegurarse de que esté activado. Cuando se les active, él les va a aparecer en el menú de acá, oprimiendo N. Entonces acá lo tengo, Pixel Art, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy simple de utilizar, esto va a ser un tutorial rápido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle Render Settings y él automáticamente nos modifica la cámara, nos la acomoda. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir esta parte de acá. Vamos a abrir 3 ventanas, ¿listo? Entonces vamos a acomodar esta por acá. Entonces en esta parte vamos a abrir, en este caso el editor de imágenes, porque necesitamos ver el render, lo que se va a renderizar. Y este de acá vamos a utilizar, digamos, la cámara 0 para entrar a la cámara. Voy a seleccionar el cubo, lo voy a borrar. Vamos a traer a Susan. ¿Dónde está Susan? Si traemos a Susan, vamos a acomodarla por acá, la vamos a rotar un poquito. Entonces acá lo que tenemos que hacer es crear el material. Entonces vamos a cambiar acá un momento a Shader Editor. Ya pusimos Render Settings, básicamente nos acomoda el render en if, nos pone automáticamente unos parámetros que necesitamos para que se genere el efecto. Ahora lo que tenemos que hacer es crearle el material, entonces le vamos a crear material, ¿listo? Entonces al crearnos el material, automáticamente acá en estos slots nos aparece que es este de acá, Pixel Art Simple. Le vamos a dar clic y este es el sistema de nodos que él maneja, el sistema de nodos que crea como el efecto pixel art. ¿Qué tienen que hacer? Antes de continuar, antes de modificar algo, renombren esto para que no se dañe el material base. Entonces, digamos, voy a poner Pixel 1. Entonces este va a ser mi material. Ahora yo puedo acá activar el modo previsualización de materiales o el modo render y ahí ya vamos viendo. Entonces voy a quitar acá los overlays y ahí vamos viendo. Voy a darle clic derecho, Shader Smooth para que se vea mejorcito. Bueno, vamos a ver acá, vamos a ponerle un plano. Ustedes pueden crear los objetos que quieran, los seleccionan y simplemente después de haber dado Render Settings le dan a crear Material. Entonces acá automáticamente ya nos creó el material para el plano. Entonces voy a ir acá otra vez a este plano. Entonces ya me creó el material, entonces lo que tengo que hacer es nombrarlo. Entonces voy a ponerle Floor. ¿Listo?
Entonces, para ver el efecto en sí, cómo se nos muestra realmente, tenemos que crear, tenemos que renderizar. Y acá ya tenemos lo que es el render. En mi caso yo voy a cambiar los parámetros de la cámara porque quiero una cámara, está en perspectiva, la quiero ortogonal, ortográfica. Entonces así se ve mejor. Voy a acomodarme más o menos por acá, voy a darle otra vez F12 para renderizar, por esto para acá abajo. Entonces acá ya vamos viendo el efecto en sí. Seleccionamos el objeto y acá tenemos, digamos, tenemos nuestro nodo con la paleta de colores. Ustedes pueden cambiar la paleta de colores, pueden descargar paletas de colores de pixel art de internet. Simplemente ustedes seleccionan, digamos, el objeto, digamos el color ramp donde está la paleta de colores, y los pueden ir modificando, digamos. Entonces en mi caso ya le cambié la paleta de colores a Susan. Lo que hago es darle F12 para renderizar y automáticamente se me carga acá, digamos, la nueva paleta que creé. Acá en esta parte el fact tiene que ver con las luces. Miren, como el degradado, ese tipo de gradiente que se crea de un color oscuro al blanco. Entonces ahí ya lo voy cambiando. F12 y vamos mirando cómo va quedando. Ahí van viendo. Ahora, en cuanto a la línea del pixel art, ustedes pueden cambiarle el grosor viendo acá en la parte de render, en la parte donde dice freestyle, abren ahí, está en absoluto. Ahorita está en 0.3, ustedes pueden cambiarle el grosor de la línea, entonces podrían ponerle 0.6, le dan enter, otra vez F12, se vuelve más gruesa. Entonces así sucesivamente pueden ir jugando para ir obteniendo diferentes resultados. F12, ahí se vuelve más pequeña. ¿Cómo podemos variar, digamos, el estilo para que se vea más pixelado o menos pixelado, o para que digamos logremos lo que queramos, digamos, más acorde? Básicamente se basa en la resolución de render. Digamos, el formato de render ahorita está en 200 por 150, entonces voy a cambiarlo a 400. Voy a poner 400 por 400. Acá podemos cambiar 400 por 400. Ahora vamos a darle F12 para que renderice, y acá ya tenemos más resolución. Entre más grande sea el número, más resolución va a ser y el efecto va a ser menos notorio. Digamos, en el caso, si yo le pongo 200 por 200 y le doy render, los píxeles se van a pixelar más, por decirlo así, se va a ver más el efecto. Entonces allá tenemos esa parte de ahí. Si ustedes quieren cambiarle el color de la línea, pues básicamente van acá al material, que es el que tenemos Pixel One, bajamos acá y acá en Freestyle Line abrimos acá y simplemente seleccionamos un color. Vamos a coger un colorcito, este por acá. Ahí listo, entonces ya automáticamente se me cambió, simplemente tengo que renderizar y se me va a cambiar el color ahí. En cuanto a las luces, si se dan cuenta, acá tenemos una luz que es la que está afectando en este momento. La luz, entonces la luz la podemos mover y él nos va a igual a hacer los cambios que necesitemos hacer, y automáticamente pues la luz se va a actualizar y también va a afectar el objeto. Digamos, en este caso, si lo pongo ahí, vamos acá, entonces ahí nos damos cuenta que ya va cambiando la posición del color y la posición del gradiente. En este caso el addon también trae un sistema de luces de 3 luces. Entonces si abrimos acá el addon, podemos darle acá donde dice create multiple lights material y le damos 3 light setup. Entonces ahora nos crea una iluminación de 3 luces. Entonces si le damos renderizar acá, nos cambia la iluminación. Entonces ahí podemos modificar eso, podemos cambiar el sistema de luces, por decirlo así. Entramos acá a esta parte, vamos acá y está acá multiple lights, que es lo que estamos viendo, lo que estábamos viendo ahí. Lo mismo, le cambiamos el nombre para no dañar el material. Entonces acá tenemos el material y tenemos diferentes luces. Entonces voy a ponerme acá,
La luz esta de acá arriba la voy a apagar por el momento porque no la necesito. Y estas son las 3 luces que estamos manejando, que se están manejando, que vienen. Ustedes pueden cambiarle el color, ustedes pueden modificarle los colores sin ningún problema. Entonces por lo menos F12, vamos a mirar a ver cómo se nos ve ahí. Se nos ve normalmente como se nos está presentando acá. Entonces vamos a activar esta con la otra. Acá nosotros podemos modificar los colores, como le digo, ustedes simplemente van jugando con esto. Acá está el FAC también para que vean cómo se comportan las luces, cómo van mezclándose entre ellas, digamos la potencia y la interacción de cada luz. Pueden jugar con eso. Esta luz acá vamos a moverla más, G, Z, para que no nos afecte tanto. Listo. Entonces ahí van mirando y van jugando con eso. Si yo selecciono esto acá, puedo utilizar el lado donde no Wrangle para ver cómo se nos está viendo una por una. Entonces acá vamos a ver F12. Ahí vamos viendo el efecto que se nos va generando. Voy a utilizar esta, la verde, a ver. F12. Y ya como les digo, ustedes pueden jugar acá con el factor para ver la transición del gradiente de cada luz. Acá F12. Bueno chicos, esto era lo que les quería mostrar, espero les sirva para sus proyectos. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de esto. No olviden suscribirse, darle like al video, compartir para aquellos que están empezando en este mundo del 3D. Y no olviden que ahí tenemos grupo de WhatsApp, están en la descripción del video. Y también hay otros videos que pueden revisar dentro de mi canal, donde les enseño a utilizar Blender, a modelar, a texturizar y algunos add-ons gratis. Entonces, gracias por mirar este tutorial y nos vemos en el próximo.